Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Estudiando con Jacqueline, el canal donde estudiamos las cosas que te han enseñado en clases, pero que no has entendido bien. En el día de hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de las técnicas prácticas para mejorar tu escritura. Saber escribir bien es esencial en la vida diaria, no solo para tareas escolares, sino para comunicarnos de manera clara y persuasiva en el trabajo, la escuela y en cualquier ámbito personal. Nos enfocaremos en trucos prácticos que pueden mejorar tus habilidades de escritura. Así que prepárense para explorar el arte de la escritura y descubrir cómo hacer que cada palabra cuente. Comencemos este viaje hacia la excelencia juntos. Vamos. Hablemos de la pirámide invertida. Esta es una técnica que coloca la información más importante al principio y la menos importante al final. Esta es una estrategia de redacción que organiza el contenido de manera que la información es presentada en orden descendente de importancia. En otras palabras, la idea principal o la información crucial se ubica al principio del texto, seguida por detalles y contextos menos significativos a medida que avanza. Esta estructura es especialmente común en el periodismo, donde la audiencia puede obtener la información clave rápidamente, incluso si no lee todo el artículo. Hablemos de la regla de las 5W. Es una técnica periodística y de redacción que se utiliza para asegurarse de que una pieza informativa o un texto responda a las preguntas básicas que los lectores o audiencia podrían tener sobre un evento o tema. Se refieren a las siguientes preguntas: ¿quién, qué, cuándo, dónde y por qué? Al abordar estas preguntas, al escribir, el autor se asegura de que la información esté completa, clara y contextualizada. Esta técnica es ampliamente utilizada en el periodismo para estructurar las noticias de manera efectiva, y también es aplicable en otros tipos de redacción como los ensayos, informes y comunicaciones empresariales para proporcionar una visión integral de la información. Aquí les comparto un ejemplo para que ustedes puedan visualizar cómo identificamos cada una de estas preguntas en un texto. Hablemos de la estructura de párrafo. Es una técnica que presenta el tema en la introducción, desarrolla la información en el cuerpo y resume en la conclusión. La estructura de párrafo con introducción, desarrollo y conclusión es un enfoque organizativo común en la escritura. Cada parte tiene un propósito específico en la presentación de información y argumentos de manera efectiva. Hablemos de la introducción. Tiene como propósito establecer el tono y presenta el tema principal del párrafo. Debe captar la atención del lector y proporcionar un contexto inicial. Dentro de sus características está la fase de apertura atractiva. Puede ser una pregunta, una cita, una estadística interesante o cualquier enunciado que genere interés. Y está la declaración de la tesis o propósito. A menudo, al final de la introducción, se presenta la tesis o el propósito del párrafo para indicar la dirección que tomará. Hablemos del desarrollo. Su propósito es expandir y respaldar la tesis o propósito establecido en la introducción. Aquí es donde se presentan detalles, evidencias, ejemplos y argumentos. Dentro de sus características están las oraciones de apoyo, donde cada oración debería contribuir al desarrollo del tema. Está la conclusión, cuyo propósito es resumir y reforzar la idea central del párrafo. Proporciona un cierre y puede sugerir la importancia de la información presentada. Dentro de sus características, reafirmación de la tesis, puede ser reafirmada brevemente, resume los puntos claves presentados en el desarrollo y existe una conexión con la introducción o tema general que puede cerrar el círculo volviendo a la idea inicial o conectando con el tema general del texto. Comparto con ustedes un ejemplo de texto donde se pone de manifiesto la introducción, el desarrollo y la conclusión.
Esta estructura proporciona coherencia y claridad, guiando al lector a través de las ideas y de manera organizada y efectiva. Otra de las técnicas a trabajar es comparación y contraste. Consiste en analizar las semejanzas y diferencias entre objetos, conceptos, personas o cualquier otro tema con el objetivo de resaltar sus características distintivas y proporcionar una comprensión más completa. Esta técnica permite al escritor o hablante ilustrar las relaciones y contrastes, ayudando a la audiencia a comprender mejor las dimensiones de los elementos en cuestión. Aquí les dejo un ejemplo para que ustedes puedan visualizar cómo se puede trabajar esta técnica. Otra de las técnicas es la analogía. Es una figura retórica que establece una relación de semejanza entre dos cosas o situaciones distintas, con el fin de hacer comprensible una idea o concepto. Se utiliza para explicar algo desconocido o abstracto mediante la comparación con algo más familiar o concreto. En otras palabras, la analogía busca transmitir una comprensión más clara al relacionar dos cosas que comparten características similares. Aquí les comparto un ejemplo para que ustedes puedan visualizar una analogía. Veamos el uso de ejemplos y anécdotas. Es una técnica efectiva de redacción que consiste en ilustrar o respaldar una idea, argumento o concepto mediante la presentación de situaciones específicas o historias concretas. Esta técnica tiene el propósito de hacer que la información sea más accesible, vivida y memorable para el lector o la audiencia. Alguna de sus características es la claridad, la ilustración, la conexión emocional, el apoyo argumentativo, la ejemplificación de conceptos abstractos, los ejemplos. El uso de anécdotas en redacción es una estrategia efectiva para enriquecer el contenido, hacerlo más persuasivo y conectar emocionalmente con la audiencia. Aquí le comparto un ejemplo. Hablemos de la edición y la revisión. Son dos fases críticas en el proceso de creación de cualquier tipo de contenido escrito, ya sea un ensayo, un informe, un artículo o cualquier otro documento. Estas dos etapas implican examinar y perfeccionar el texto con el objetivo de mejorar su calidad, claridad y efectividad. La edición implica la corrección y mejora activa del contenido escrito. Durante esta fase se revisan aspectos como gramática, ortografía, puntuación, escritura de las oraciones, elección de las palabras y coherencia general del texto. Su objetivo es mejorar la precisión y claridad del mensaje, asegurándose de que el texto sea fácil de entender y esté libre de errores gramaticales y estilísticos. La revisión, por su parte, se enfoca en evaluar y ajustar el contenido en un nivel más amplio. En esta fase se consideran aspectos como la organización del texto, la lógica de los argumentos, la coherencia global, la relevancia del contenido y la efectividad en la comunicación de ideas. Su objetivo es asegurar que la estructura del documento sea lógica y que el contenido respalde de manera efectiva el propósito del escrito. La revisión busca garantizar que el mensaje global sea claro y convincente. Otra de las técnicas es la variedad de oraciones. Se recomienda variar la longitud y estructura de las oraciones para evitar la monotonía. La monotonía en la escritura puede surgir cuando todas las oraciones son de una longitud similar o tienen una estructura sintáctica constante. Variar estos aspectos puede hacer que tu escritura sea más interesante y dinámica y atractiva para el lector. Evitar tener todas tus oraciones con la misma longitud o tamaño. Altéralas entre cortas y largas. Las oraciones cortas tienden a ser directas y enfáticas, mientras que las oraciones más largas
permiten desarrollar ideas de manera más detallada. Aquí les dejo un ejemplo para que ustedes puedan visualizar las dos formas, tanto las cortas como las largas. Otra de las técnicas es la estructura sintáctica. Cambiar la estructura. Experimenta con diferentes estructuras sintácticas, es decir, orden de las palabras en la oración. No siempre comiences con el sujeto. A veces comienza con una frase introductoria o un modificador para agregar variedad. También puedes utilizar oraciones compuestas y complejas para diversificar la escritura. Aquí les dejo un ejemplo para que ustedes puedan visualizar dónde se produce la monotonía y dónde se puede trabajar de forma variada. Hablemos ahora del uso preciso del vocabulario. Se refiere a la capacidad de seleccionar y utilizar palabras de manera exacta y adecuada en el contexto de la comunicación. Esto implica elegir las palabras correctas para expresar con precisión ideas, conceptos o emociones. Seleccionar palabras precisas y específicas que transmitan exactamente lo que deseas expresar. Seleccionar cuidadosamente implica también palabras que se ajusten de manera específica al significado que se quiere transmitir. Al utilizar un vocabulario preciso, se evitan malentendidos y se comunica de manera más clara. Aquí les dejo un ejemplo para que ustedes puedan visualizar algunas de esas palabras. Hablemos de la coherencia y la cohesión. En la escritura se refiere a la conexión lógica y fluida entre las ideas y elementos del texto. Un texto coherente presenta una secuencia lógica y estructurada de pensamientos que permite a los lectores entender claramente el mensaje del autor. La conexión lógica dentro de la coherencia es que cada parte del texto debe relacionarse de manera natural con la anterior y la siguiente, evitando saltos bruscos o transmisiones confusas. Dentro de la coherencia está también la consistencia temática. Todas las ideas y argumentos deben contribuir de manera coherente al tema general del texto, evitando desviaciones innecesarias. Y dentro de la coherencia, el uso de transiciones, estas palabras como además, sin embargo, por lo tanto, ayudan a guiar al lector a través de las conexiones lógicas entre las ideas y a entender la relación entre las diferentes partes del texto. Y está también lo que es la estructura organizada, donde la introducción, el desarrollo y la conclusión deben estar claramente definidas. Aquí les dejo un ejemplo para que ustedes puedan visualizar muy bien cómo se produce cada cosa. Hablemos del uso de ejemplos y evidencias. En la escritura se refiere a la práctica de respaldar o ilustrar ideas, argumentos o afirmaciones mediante la inclusión de casos específicos, hechos concretos, datos, anécdotas o cualquier tipo de información que brinde respaldo y claridad al mensaje. Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer y fundamentar el contenido, haciendo que la información sea más convincente y comprensible para el lector o la audiencia. Aquí les comparto algunas claves sobre cómo se implementan. Dentro de estas tenemos la clarificación e ilustración, el refuerzo de argumentos, la aplicación práctica, la persuasión efectiva, la ejemplificación de puntos de vista, el aumento de la comprensión, la validación de declaraciones y la credibilidad y confiabilidad. Otra de las técnicas es evitar las repeticiones excesivas. Se refiere a la práctica de diversificar el uso del lenguaje y evitar la redundancia en un texto. La repetición excesiva de palabras, frases o estructuras puede hacer que el texto sea monótono, menos interesante y efectivo. Aquí les comparto algunos de los aspectos claves para entender cómo evitar estas repeticiones. Tenemos la utilización de variedad de vocabularios, reestructuración de oraciones, uso de pronombres, expansión de descripciones, utilización de sinónimos y expresiones variadas, uso de enumeraciones, organización coherente y eliminación de redundancias obvias. Con estas sugerencias, ustedes pueden mejorar muchísimo lo que es la escritura.
Y hasta aquí con ustedes la profesora Jacqueline. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte y activa las notificaciones para que puedas estar al tanto de cuando publiques videos de temas que te van a encantar. Nos vemos en la próxima. Bye.